El director del museo pues no ha podido estar aquí, ha sido, bueno, es una pequeña cuestión de salud, pero no es nada importante y nosotros desde la Dirección General de Bellas Artes no queríamos dejar que en estas jornadas que resumen lo que antes mi compañera Reyes Carrasco ha resumido como una cuestión sin precedentes para el patrimonio cultural de España, cerraran sin que ustedes también conociesen cuál es el presente y el futuro de esa colección excepcional, que está directamente ligado, lógicamente, al Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Efectivamente, en el año 2012, una vez que ya finalizó todo el proceso jurídico que durante toda la jornada han ido ustedes conociendo de primera mano, la colección recuperada se adscribió al Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena y fue, en este sentido, una oportunidad excepcional para este museo que vio enriquecida de una manera, digamos, sin parangón su colección al recibir una cantidad de piezas cercana a las 600.000, pero también una oportunidad para participar en un momento inigualable dentro del patrimonio cultural de España, un proceso de investigación, un proceso de documentación, conservación y también una oportunidad, que es de lo que yo sobre todo les voy a hablar hoy, para enriquecer su ya interesante exposición permanente con una nueva visión y una nueva, digamos, apertura hacia el pasado por una parte y hacia el futuro por la otra. Les quería hablar en primer lugar, acercarles un poco al Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arcua de Cartagena, un museo, uno de los 16 museos de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, adscrito a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y que nosotros desde la Subdirección General de Museos Estatales gestionamos. Posee una colección muy interesante de piezas fundamentalmente procedentes de excavaciones arqueológicas subacuáticas, de una datación más o menos comprendida entre el siglo VII a.C. hasta el XIX después de Cristo. Destacan sobre todo las piezas fenicias y romanas, pero bueno, tiene una colección muy interesante y tiene algo más. Tiene fundamentalmente una encomienda para con el patrimonio cultural subacuático español. Tiene la obligación de transmitir al público la importancia de este patrimonio y ayudar a su conservación. El museo se ubica desde el año 2008 en una nueva sede que diseñó el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y que, bueno, es el resultado de un proceso muy complejo que se inició en el Ministerio en el año 1998 y que culminó en este año 2008 con la inauguración del nuevo edificio. Anteriormente ocupaba varios inmuebles en el Dique de la Navidad, cerca de la ciudad de Cartagena, pero no en pleno centro, como está este edificio en el muelle de Alfonso XIII, enfrente del recinto amurallado de Cartagena, por lo tanto, en pleno centro de la ciudad. Es un edificio muy interesante de este arquitecto, Guillermo Vázquez Consuegra, que se complementó con una instalación expositiva que diseñó la empresa GPD, y que responde a la misión del museo de transmitir, por una parte, cuestiones científicas y divulgativas sobre el patrimonio cultural subacuático y sobre su propia colección arqueológica. En este sentido, la exposición responde a un programa de contenidos que el propio museo elaboró durante todo el proceso de desarrollo de la construcción del edificio y que luego se materializó en esta exposición con dos grandes secciones. Quiero recalcarlo porque después vamos a volver a recordar este tema cuando hablemos de la relación con la exposición permanente de las colecciones procedentes de la fragata Mercedes. Una primera parte de esta exposición habla del patrimonio cultural subacuático y pretende transmitir conocimientos sobre él, y una segunda, que se dio en denominar Mare Ibericum, lo que hace es comunicarlas y exponer las colecciones fundamentalmente de arqueología subacuática del Mediterráneo.
La exposición, puesto que la colección en aquel momento tenía esas características, abarcaba desde esa época anterior del siglo VII a.C., más o menos hasta el siglo XIX, pero la verdad es que su desarrollo principal finalizaba en la Edad Media. Luego había una serie de unas pequeñas pinceladas de remate de la exposición, pero es cierto que la exposición terminaba aproximadamente en esa época cronológica. En esta exposición muy interesante y que se desarrolló con muchos recursos, era otro momento en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuando disponíamos de más recursos económicos para la realización de montajes expositivos de los que ahora tenemos. Bueno, no hubo cortapisas para el desarrollo de una exposición muy tecnológica, con muchos recursos, con reproducciones y reconstrucciones de elementos tan interesantes como este pecio Mazarrón II. Muchos elementos interactivos y algunos... uy, vaya, estoy al revés. Vale, sí. Gracias. Bueno, algunos elementos muy interesantes, como por ejemplo las vitrinas, o sea, es una exposición bastante interesante y con algunas referencias también, podríamos decir, al concepto de la museografía de autor, que esta empresa GPD solía desarrollar en sus intervenciones museográficas, como por ejemplo estas evocaciones de los barcos colgadas del gran lucernario que diseñó Vázquez Consuegra. En el año 2009, además, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática tuvo la suerte de poder ser complementado con unas instalaciones que se ubican en las cercanías de la ciudad de Cartagena y que hemos denominado Arquatec, que son unas instalaciones, como ven, de carácter científico dedicadas a la conservación y la restauración de las colecciones del patrimonio cultural subacuático que el museo tiene encomendadas y que se ha dotado hasta de muchos recursos técnicos que hacen de este laboratorio y de estas instalaciones probablemente unas de las instalaciones punteras en Europa en este ámbito. Bien, en el año 2012, como les decía, la colección procedente de la fragata Mercedes se adscribe al Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Y como Reyes Carrasco les ha contado anteriormente, y supongo que por la mañana otros compañeros también, se tienen que enmarcar dentro de un plan de actuación que se elaboró en la Dirección General de Bellas Artes para el tratamiento de los bienes culturales de la fragata, con diferentes ejes de actuación, como Reyes ha explicado. Uno de los ejes de actuación principales era el de accesibilidad y difusión y otro el de infraestructuras y equipamientos. Pues es aquí donde yo les voy a explicar cómo se ha trabajado desde la Subdirección General de Museos Estatales y desde el Museo Nacional de Arqueología Subacuática para dar respuesta a este plan de actuación. La colección llegó al museo, pero es que estamos hablando de 600.000 piezas, muy pequeñas muchas de ellas, pero es que son una cantidad ingente. Nunca se había producido esto en los museos estatales. El museo estaba preparado, tienen que tener en cuenta que es un museo reciente que se construyó, ya les decía, con muchos recursos, pero la colección tenía unas exigencias que el museo no cumplía. Por lo tanto, hubo que implementar las características del edificio, realizando una serie de mejoras y de complementos en las instalaciones de almacenamiento y en las instalaciones de seguridad para proporcionar almacenes de alta calidad, digamos, en este sentido, para acoger una colección tan delicada. Se realizaron, por lo tanto, a partir de ese mismo momento en el que se supo que la colección iba a ser adscrita al Museo Nacional, se iniciaron los procedimientos administrativos que saben que en el Ministerio tenemos que seguir para la realización de este tipo de actuaciones. Y eso nos permitió durante el año 2012 y durante el año 2013 realizar una serie de intervenciones en el edificio que mejoraron los espacios de almacenamiento, prepararon de hecho un almacén específico para recibir la colección. Se les dotó de equipamiento de almacenamiento adecuado, tanto en la sede principal, en el edificio que antes hemos visto de Guillermo Vázquez Consuegra, como en Arquatec. Y se realizaron también adecuaciones de las instalaciones de seguridad para proporcionar, de acuerdo con un protocolo de acceso y movimiento de las colecciones en el museo, todas las medidas necesarias para la seguridad. Ven ahí una referencia a la inversión que para estas cuestiones se realizó entre los años 2012 y 2013 principalmente. Se desarrollaron una serie de sistemas de acuerdo con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática para la adecuada conservación
de las colecciones, concretamente la colección, por ejemplo, de monedas, con una serie de diseños de elementos de almacenamiento que aquí pueden ver. El punto principal que nos interesaba en la Dirección General de Bellas Artes en este sentido y enlazando con la línea del plan de actuación sobre accesibilidad y difusión era, lógicamente, dotar al museo de una comunicación pública a través de una exposición permanente, puesto que la colección va a permanecer en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y, por lo tanto, tiene que incorporarse también a los contenidos de su exposición. Les decía anteriormente, y por eso les indicaba que íbamos a recordarlo, que la exposición permanente finalizaba aproximadamente, aunque tenía algunas pinceladas posteriores, en torno a la navegación y en torno a la arqueología marítima de la Edad Media, con lo cual la llegada de una colección de estas características, vamos a decir que, entre comillas, vino de perlas al museo porque permitió completar y finalizar la exposición permanente con un módulo nuevo que se dio en denominar la navegación oceánica, que cerraba el círculo. Por consiguiente, lo que hicimos, una vez que ya supimos que la colección se adscribía al museo, es encargarle la redacción de un programa expositivo de un nuevo módulo que desarrollaron a lo largo del año 2012 y principios del año 2013. Es ese documento que tienen a la izquierda de la pantalla. ¿Dónde lo ubicábamos? Pues lo ubicábamos, lógicamente, al final de la exposición permanente. Tuvimos la suerte, y eso es realmente así, una suerte, que en el desarrollo de la exposición permanente anterior, en el desarrollo de esa exposición que les comentaba que habían montado la empresa GPD, la última parte de la exposición, que es la que está enmarcada en el óvalo, había una zona de desahogo donde se había instalado una mediateca y que nos permitía, por consiguiente, poder tener un espacio de unos 300 metros cuadrados aproximadamente, suficiente para poder desarrollar esta nueva sección. A partir del desarrollo de este programa expositivo que el museo inició y que nosotros trabajamos con ellos desde la Subdirección General de Museos Estatales, se realizó, de acuerdo con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio, que es la unidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que tiene la encomienda de realizar las inversiones en materia de arquitectura, exposición, equipamiento en los museos, archivos y bibliotecas dependientes del Ministerio. Pues de acuerdo con ellos se convocó un concurso público para la redacción del proyecto y la ejecución de la exposición. La empresa ganadora del concurso en aquel momento, pues asumió, como les decía, no solamente la responsabilidad de redactar el proyecto, sino también de redactar la ejecución de las mismas. Por lo tanto, tuvo que generar un equipo muy integrado, tanto de responsables de diseño como de responsables de ejecución. Y además, tengo que recalcar que durante este trabajo, la Subdirección General de Museos, la gerencia y el museo no estuvimos solos, tuvimos el apoyo de una serie de asesores, por ejemplo, el profesor Francisco Fernández, que nos ha hablado anteriormente, por ejemplo, Carlos León, también que han conocido hace un momento, y por supuesto de los técnicos del Museo Arqueológico Nacional, como Carmen Marcos o Paloma Otero, que en todo momento estuvieron disponibles para que el Museo Nacional de Arqueología Subacuática tuviera los asesoramientos que precisase, ¿no? Bueno, los espacios intervenidos son estos que ven en la imagen. Había, como ven, unos muebles en lo que denominábamos la mediateca, pero ven que era un espacio muy desahogado. Finalizaba con una pieza que para el museo es importante, una pieza además obtenida en un proceso complejo que tuvo que ver también con comportamientos, digamos, no muy adecuados en materia de conservación de patrimonio. Es un ancla procedente de los pecios Galga y Juno y que remataba en aquel momento la exposición. Esta era la zona, la ven, con los muebles de la mediateca, pero libre de cargas museográficas, digamos, que nos hubiesen podido a lo mejor complicar el problema. Se licitó, por lo tanto, el concurso en julio de 2013 por un importe de 300.000 euros y al final se adjudicó en noviembre por 257.000 euros.
La empresa Expociencia destinó al arquitecto Andrés Ibáñez y al historiador Víctor Imperial para el diseño de la exposición, que se organizó de esta manera que ven, en 4 zonas principales de acuerdo con el programa expositivo. Una primera zona que estaba denominada, que tenía que ver fundamentalmente con las nuevas rutas y los nuevos modos de navegación, donde se pretendía contar pues, las innovaciones que para el mundo supuso el descubrimiento de nuevas formas de recorrer los océanos. Una segunda parte que para nosotros era muy importante, que denominábamos Zócalo, que tenía fundamentalmente una relación con la construcción naval y que lo que hacía era completar un recurso que ya la propia exposición del Museo Nacional de Arqueología Subacuática tenía desde 2008. Un recurso didáctico que lo que pretendía transmitir era el tipo de construcción naval en cada época, desde la época fenicia, romana, la medieval, pues se completaría ahora mismo con la construcción naval de los galeones, las fragatas, etcétera, etcétera. La tercera etapa, el tercer módulo, que sería este central, con 2 importantes vitrinas, hablaría de la colección de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes como un ejemplo de construcción naval y un ejemplo de pecio con unas particularidades muy singulares, pero que nos ayudaban a contextualizar no solamente determinados comportamientos en relación con el patrimonio cultural subacuático, sino también contenidos de un pecio de la época realmente. Y finalmente finalizaba con una unidad que denominábamos un legado a proteger. Durante la fase de diseño estuvimos trabajando en las distintas unidades. Este es el Zócalo, con una sección de la fragata realizada de acuerdo con los asesoramientos del profesor Francisco Fernández, que antes les ha contado. Como él ha dicho, es una sección, vamos a decir, teórica, no es una sección real, porque como él ha explicado, en cada parte del barco sería una determinada, pero sí responde a esos criterios didácticos que el museo quería transmitir. El Zócalo, además, tiene una serie de elementos didácticos que pretenden transmitir cómo era qué aspectos se podían ligar a la construcción naval de la época desde muy distintos puntos de vista. Tienen una imagen de la sección con mayor desarrollo. La parte dedicada al comercio oceánico, a las nuevas rutas, se realizó aprovechando una de las grandes vitrinas que antes veíamos de la exposición de 2008, utilizando piezas del museo y de otros museos nacionales como el Museo de América o el Museo Nacional de Artes Decorativas, que fueron depositadas en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática para poder explicar mejor ese comercio, esas transacciones que se realizaban entre unas zonas del globo y de otras gracias a este comercio, ¿no? Las vitrinas centrales de la exposición con 2 criterios científicos de exposición muy diferentes. Los arquitectos de Expociencia y el museo decidieron dedicar una de las vitrinas a la fragata antes del desastre, es decir, cómo se construyó, dónde se construyó, la vida a bordo, qué caudales llevaba, qué otros cargamentos llevaba, y en la segunda parte lo que nos cuenta es, una vez que ya se ha producido la recuperación de la colección, cuáles han sido los trabajos de documentación, de investigación, de conservación que se han llevado a cabo con ellas. Y finalmente un legado a proteger, donde lo que queríamos transmitir es la importancia y la delicadeza del patrimonio cultural subacuático y cómo trabajar con él. Ven que se desarrolla en torno al ancla. Las complicaciones que en un primer momento les confieso que queríamos mover el ancla, pero las complicaciones que nos generaba el traslado de una pieza tan complicada nos obligaron a, durante el proceso de redacción del proyecto, modificar en la unidad un legado a proteger para realizarla en torno a la pieza y no moverla. A medida que se iba desarrollando todo el trabajo de redacción del programa, convocatoria del concurso público, etcétera, etcétera, el Ministerio desarrollaba, de acuerdo con una serie de medidas que se recogían en el plan de actuación, medidas de conservación de colecciones a las que ya se ha referido anteriormente Reyes Carrasco. Se realizaron, pues,
con la inestimable ayuda del Instituto de Patrimonio Cultural de España, pues labores de clasificación, estudios científicos, pruebas de tratamiento. Como Reyes les ha contado, se formó una comisión técnica integrada por científicos de distintas entidades que pretendían que la colección estuviera, en primer lugar, sobre todo lo que nos preocupaba era que estuviera estabilizada, que no se siguiera degradando y permitir determinar una serie de factores que posibilitasen que la colección pudiese viajar, por ejemplo, aquí a Madrid, en las mejores condiciones de conservación y que, por supuesto, pudiese ser almacenada y conservada con las mejores condiciones. Se sigue trabajando y les digo que, bueno, por ejemplo, para el Instituto de Patrimonio Cultural, la actuación en la colección de la Mercedes va a ser, durante el año 2015, una de sus líneas de actuación principales, o sea que esto no ha terminado. Para el desarrollo de las exposiciones, tanto de la exposición temporal, de las que antes le he hablado, como de la permanente, se restauraron unas 40.000 monedas. En la exposición permanente pone 5.000, pero es un error. Realmente en la exposición permanente hay aproximadamente unas 8.000 monedas. 5.000 monedas hay en una de las vitrinas y el resto repartidas por el resto de la exposición. Se desarrollaron en esas instalaciones que antes hemos visto en Arcuatec procesos químicos de estabilización, procesos mecánicos de limpieza, con la intención, lógicamente, de que la colección estuviera preparada para la exposición. A partir de ahí, cuando ya estaba aprobado el proyecto, se empezaron a realizar trabajos, parte de ellos se realizaron en taller, en los talleres que la empresa tiene en la localidad de Griñón. Ven ahí la imagen de la sección de la fragata, nos asustaba bastante, nos apetecía mucho poder disponer de una sección a escala real de la fragata en Arcua, pero también nos asustaba porque eran 11 metros de manga y realmente teníamos, bueno, pues nuestras dudas a la hora de pensar cómo iba a resultar eso dentro del edificio de Vázquez Consuegra. Resultó, yo creo que muy bien, pero cuando la vimos en el taller de Griñón, la verdad es que nos asustó ver la gran dimensión que adquiría. Se trabajó en la gráfica como en cualquier otra exposición y siempre con un criterio fundamental, criterio de continuidad con respecto a las pautas de diseño y pautas de materiales de la exposición del año 2008. Lo que queríamos era una continuidad, un colofón, pero no algo distinto. Queríamos que todo encajase. Se desarrollaron recursos interactivos que yo les invito a que vayan al museo y puedan ver bueno, las características que tienen estos elementos interactivos audiovisuales. Estamos muy orgullosos del resultado de los elementos audiovisuales de la exposición, réplicas, maquetas y recursos para la accesibilidad. Es una medida que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene en todas las instalaciones expositivas que desarrolla desde hace un tiempo. Lo pueden ver, por ejemplo, aquí en el Museo Arqueológico Nacional. Intentar satisfacer las necesidades de todos los públicos y, por lo tanto, fomentar la accesibilidad de todos los públicos a las exposiciones permanentes. El Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que se inauguró en 2008, fallaba en alguno de estos aspectos y quisimos utilizar la oportunidad de completar estos recursos aprovechando que íbamos a hacer una intervención en la exposición permanente. Entonces, bueno, pues se trabajó en cuestiones como la dotación de textos en braille o de piezas que pudieran ser tocadas por el público, algo que ya hacía la exposición permanente de Arcua, pero que con esta ocasión se completó. También, lógicamente, al modificarse la exposición, hubo que modificar otros elementos de la exposición permanente o de la señalética del museo para dar constancia de la existencia de esta nueva sección. Aquí ven un momento de la instalación de la sección en el zócalo del museo y la sección de la fragata ya terminada. El desarrollo de los elementos táctiles, hay algunos sensitivos, olores, por ejemplo. ¿Qué cargamento llevaban este tipo de barcos? Bueno, pues se intenta transmitir de esta manera. Y las vitrinas de las que antes les hablaba. Estas son imágenes de la construcción de las vitrinas y de la instalación, del proceso de instalación. Esta es la primera de las vitrinas donde les decía que se pretende contar qué es lo que llevaba el barco, cómo era el barco, dónde se construyó, etcétera, etcétera. Y esta es la otra, donde un poco, en relación a lo que antes nos contaban los diseñadores de la exposición temporal, se quiso transmitir otra idea, una idea de racionalización
Mientras que en la vitrina anterior había acumulación, en este lado hay racionalización. Las colecciones ya se han estudiado, o se están estudiando, las colecciones se han trabajado desde el punto de vista de la documentación o de la conservación, y eso es lo que queremos contar. Esta es una imagen de la vitrina con las colecciones del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y de otros museos estatales que antes les contaba, y el legado a proteger que lo finaliza. El resultado final, esta es la imagen de la vitrina 2, podríamos decir, y esta la de la vitrina 1. El fondo ven el zócalo, ese concretamente en la sección que tienen en la imagen, ven que era el punto donde finalizaba la exposición de Arcua en el año 2008 con la sección de un barco medieval, y bueno, lo que se hizo en este momento fue prolongar el zócalo. Esta es una imagen cenital, ven el barco, la reproducción de ese barco artístico, de esa museografía de autor de la que antes les hablaba, que cuelga del Lucernario de Vázquez Consuegra, en relación con las nuevas vitrinas y la sección de la fragata. Y bueno, finalmente unas imágenes de la inauguración el día 29 de mayo de 2014, para el cual bueno, pues tuvimos que realizar en el Ministerio lo que siempre hacemos, actuaciones de organización del acto, dosieres de prensa, etcétera, etcétera. El resultado, nosotros estamos muy contentos del resultado, tanto desde el punto de vista físico, que fue complicado, pero al final se llegó a tiempo, y materialmente estamos también satisfechos. El museo creo que lo está, y la Subdirección General de Museos también. Creemos, además, que se ha reflejado en las cifras de visitantes. El museo ha incrementado en un 15% sus visitas durante el año 2014. Ya saben que es un año muy exitoso para las visitas en los museos de titularidad estatal dependientes del Ministerio. Y este es un granito de arena más para esa satisfacción, porque se han alcanzado prácticamente los 110.000 visitantes, que para el Museo de Cartagena pues es una cifra muy, muy aceptable. Y bueno, creo que nada más. Solo quería recordarles un poco lo que nuestro compañero Alejandro antes nos ha contado. Tienen disponibilidad de toda la información, incluida la relativa a la exposición de Arcua, en el micrositio que la Subdirección General de Museos Estatales ha preparado en la página web del Ministerio sobre la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, y les animo, como él ha hecho también, a que puedan consultarlo en esta dirección web. Pues muchas gracias y gracias por atender. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por la exposición, aunque te lo hemos tenido que decir esta mañana. Y bueno, recordar además que este museo, cuando se inaugura en el 2008, es el primero que recoge en una exposición museográfica los criterios de la Convención de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Entonces, la verdad es que es otro granito más del Gobierno de España, de su interés por proteger el patrimonio cultural subacuático. Ahora habrá un turno de preguntas de unos 10 minutos, porque vamos un poquito mal, y luego ya será la clausura. Si queréis preguntar, están